Tristemente, estamos obsesionados actualmente con ser altamente productivos y aprovechar hasta el último minuto de nuestros días y tener mejores resultados. Sin embargo, tristemente nos perdemos lo más importante, que es disfrutar la intensidad y la riqueza de la vida. Como sabes, mi nombre es Alex Beresowski de tribudigital.com y justamente de eso te voy a hablar el día de hoy. Voy a analizar uno de los libros que más me han impactado, no solamente a nivel productividad, que como te vas a dar cuenta no es lo más importante, sino a nivel de plenitud, de felicidad y de realmente disfrutar la riqueza de mi vida fuera de mi parte productiva. Y este libro se llama 4000 semanas, el autor es Oliver Burkeman y por ningún motivo te quieres perder el episodio del día de hoy. ¿Qué tema el día de hoy, mi querida tribu digital? Como sabes, en la mayor parte de los episodios de este podcast siempre te hablo de productividad, de cómo alcanzar mejores resultados, cómo vender más, cómo convertir prospectos en clientes, mercadotecnia, ventas, etcétera. Pero el día de hoy voy a analizar un libro que me ha impactado bastante en la parte de fuera del trabajo, en la parte personal. Evidentemente que te va a ayudar a ser más productivo también en el trabajo, pero lo más importante no es eso, como vas a ver a continuación. Te quiero platicar una historia breve para que te des cuenta de cómo a mí me pasó lo mismo que explica muy a detalle el autor en este libro que se llama 4000 semanas. Te platico que cuando empezó la pandemia en 2020, mi equipo venía a trabajar antes de la pandemia aquí, éramos como 7, 8 personas trabajando todos en lo que llamamos mi dojo, en mi oficina, y todos los días venían aquí, etcétera. Y cuando nos dimos cuenta, cuando me di cuenta de que ya no iban a poder venir aquí a trabajar en este mismo lugar físico en el que estoy, tomé la decisión de hacer dos cosas. Uno, construí el set que ves en este lugar. Ese set no existía y como ya sabía que tenía un espacio muy grande, que era un espacio para 8 o 10 personas y no lo iba a ocupar para la gente, entonces dividí mi dojo en dos. Uno era, y te vas a dar cuenta que tiene que ver con el libro más adelante, pero lo dividí uno para hacer este set que ves, que ves en este momento. Y dos, lo que hice fue atrás de mi computadora, puse dos sillones bastante cómodos para sentarme a leer, para descansar, para no solamente estar enfocado en producir y en trabajar todo el tiempo, sino simplemente me compré los mejores audífonos, me compré de hecho hasta una colcha para taparme y para poder, es un sillón que de alguna forma me puedo como que acostar y estar muy tranquilo y lo que mi intención era justamente en mi tiempo libre, tener la posibilidad de leer y hacer lo que me gusta y disfrutar. Sin embargo, me empecé a dar cuenta de que no lo podía hacer, porque estaba ahí la computadora y estaba con toda una carga, tanto psicológica como cultural, de sentirme culpable por no estar produciendo. Entonces me iba a mi sillón, empezaba a leer y de repente a los 3 minutos me entraba una notificación, me entraba un correo electrónico, me entraba la angustia y el estrés de saber y de darme cuenta que no estaba produciendo, entre comillas. Y justamente eso que te platico es lo que resume y lo que explica justamente el autor de diferentes formas, como te vas a dar cuenta. Ahora, este libro se llama 4000 semanas. ¿Por qué se llama 4000 semanas? Porque lo que explica Oliver Burkeman en este libro es de que en promedio vivimos 80 años, algunos más, algunos menos, hay gente que llega hasta más de 100, etcétera, pero en promedio 80 años, que más o menos son 4000 semanas. Tienes 4000 semanas. Cuando lo ves en un número finito, ahí te das cuenta de que no tienes tiempo ilimitado. Y evidentemente que eso te invita a cuestionar en qué estás enfocando tu tiempo. Y si, regresando al tema de que me compré mis sillones y no tengo la capacidad de detenerme a disfrutar y tengo que estar ocupando mis 4000 semanas en o descansar y estar con la familia o venir aquí y estar produciendo, ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? Entonces, la premisa principal de este libro es, tienes solamente 4000 semanas y todas las técnicas de productividad te ayudan a administrar tu tiempo, a administrar tus horas para tener mejores resultados y para producir más. Sin embargo, lo que explica el autor es de que eso lo único que hace es causarte mayor ansiedad, causarte mayor estrés y no te da ninguna riqueza en la vida. Entonces, esa es la premisa principal del libro. Ahora, ¿qué explica el autor? Primero que nada, lo que explica es que en la historia, en toda la historia de la humanidad,
La gente ha querido ser rica, es decir, tener mucho dinero. ¿Para qué? Para trabajar menos. Yo me acuerdo cuando fui a un crucero hace como unos 4 o 5 años, que fui a un crucero en el Báltico, un crucero impresionante que realmente te lo recomiendo, justamente esa ruta del Báltico. Y en el primer día del crucero fui al baño y en el baño había una frase y de alguna forma todos los baños del crucero tenían frases diferentes y luego me empecé a meter a los diferentes baños solamente para leer las, leer las frases famosas que tenían y tenían, a mí me gustan mucho las frases, ¿no? Frases de motivación, superación, etcétera. Y esa frase, me acuerdo perfecto, viendo acababa de ver el atardecer cuando estaba zarpando el crucero y era un momento impresionante, era el primer día de vacaciones, que no hay nada mejor que el primer día de vacaciones, y de repente llego al baño, veo esa frase y la frase decía lo siguiente: si el trabajo fuera tan gratificante y tan increíble como la gente dice que es, entonces los ricos todo lo almacenarían y lo guardarían para ellos mismos, no lo compartirían con nadie. Date cuenta la profundidad de esa frase. Si el trabajo fuera tan gratificante como es, los ricos lo conservarían para ellos mismos. Y no es así. La gente que más dinero tiene es la gente que trabaja menos. Es la gente que delega eso. ¿Por qué? Porque realmente mucha de la riqueza está fuera. Ahora, eso no significa que no tenga un significado lo que haces, que no disfrutes lo que haces. Yo te he enseñado mucho el encontrar tu zona de influencia, que es un tema que te apasione, que tengas talento, que ayudes. Obviamente, eso sí, pero no puede ser todo. No puede ser todo porque la vida es muy corta, 4,000 semanas. 4,000 semanas. Entonces, es muy importante que calibremos eso. Pero lo que explica el autor es de que a lo largo del tiempo, los ricos han querido trabajar mucho para ganar dinero y eventualmente para que ya que tengan dinero puedan trabajar menos. Sin embargo, lo que explica el autor es de que a partir de la revolución industrial fue al revés. Es algo muy reciente que no queremos trabajar menos, sino que está mal visto trabajar menos. Entonces empieza la revolución industrial y de repente empieza esta promoción de que absolutamente todas las horas de nuestra vida se tienen que llenar con trabajos productivos, incluso en el tiempo libre tienes que prepararte, ir a cursos, educarte para que cuando llegues a trabajar seas más productivo. Entonces, esto es algo reciente. Eh, lo que dice el autor también es de que él exploró varias formas de productividad y se puso a estudiar absolutamente todo, porque él no estaba satisfecho con su vida. Y se puso a explorar diferentes escuelas de pensamiento, diferentes técnicas, etcétera. Y lo que se dio cuenta es de que la mayor parte de las teorías de productividad te llevan a un nivel de ansiedad mayor. En vez de ayudarte a tener más tiempo libre y en vez de ayudarte a disfrutar más la vida, te causan un mayor nivel de estrés y un mayor nivel de ansiedad. Entonces, lo que dice el autor llegó a una conclusión y la conclusión después de leer tantas teorías es, tienes que aceptar de que no puedes hacer todo. Porque por más de que todas las teorías de productividad te digan que puedes simplemente haz un checklist y haz todo y simplemente de alguna forma hazlo por categorías y por cajones o como lo quieras llamar, tienes que aceptar que tienes 4,000 semanas y no puedes hacer todo. Quisieras hacer todo, pero no puedes hacer todo. Ahora, explica el autor también de que si tú te imaginas la vida, cómo era la vida de un granjero, por ejemplo, en la Edad Media en Inglaterra, es lo que dice el autor tal cual, posiblemente tenía cuestiones negativas, había muchas enfermedades, por ejemplo, tenía que pagarle mucho dinero a la iglesia y al Estado y había muchas cosas que tal vez eran diferentes a como son actualmente, muchísimas epidemias, enfermedades, muchas cosas que eran muy negativas. Sin embargo, algo que no existía era ese estrés y esa ansiedad que existe actualmente por el tiempo, por querer ser muy productivos en cada una de las horas de trabajo. Y lo que él decía, lo que él dice es de que en una granja en la Edad Media simplemente vivían con los ciclos naturales. Un granjero terminaba el día, se iba a dormir, se iba a acostar y al día siguiente era un ciclo natural, normal, sin tanta prisa, sin tanta prisa. Y otro factor es la religión. Explica, por ejemplo, que cuando las sociedades o comunidades eran muy religiosas y creían que existía, o mucha gente creía que existía una vida después de la muerte, entonces como la vida es eterna y nuestro paso por este planeta es solamente es una parte de, pero no es todo, entonces no hay tanta prisa para aprovechar este tiempo que tenemos en este planeta y de alguna forma la gente se relajaba. Sin embargo, lo que dice el autor es de que actualmente hay tanta
duda, etcétera, de las religiones y las personas ya no creen tanto en la vida después de la muerte y por lo mismo entonces tienen que aprovechar hasta el último minuto y segundo de la vida en esta tierra para alcanzar la mayor parte de resultados de productividad. Entonces, justamente ese es el factor histórico. Ahora, otro factor histórico que explica es de que es la invención de los relojes mecánicos. Y dice que los relojes mecánicos originalmente se surgieron en los monasterios para que los monjes supieran cuándo se tenían que despertar a meditar o a rezar o a orar. Sin embargo, las personas que lo aprovecharon después fueron los dueños de las fábricas en la revolución industrial, porque se dieron cuenta que podían utilizar esos relojes para medir el tiempo de las personas. Y justamente ahí, la invención de los relojes y el tomar ese instrumento por la parte de los dueños de las fábricas, es ahí en donde está el cambio, porque realmente ahora es un instrumento de medir productividad utilizando y dividiendo la vida de las personas en segmentos, en horas, en minutos y de alguna forma más allá de la riqueza de disfrutar una puesta de sol, un atardecer, tu trabajo y disfrutarlo por el simple hecho de hacerlo es ahora vamos a contar, vamos a contar. Ahora, siguiente tema del cual habla el autor en este libro es del filósofo alemán que se llama Martin Heidegger. Y lo que dice este filósofo es de que el tiempo es limitado. El tiempo que tienes en este planeta es limitado. Sin embargo, muchas personas no quieren enfrentar o no queremos enfrentar ese hecho o no lo queremos ver. Y la mayor parte de las personas, lo que dice el autor, es de que se la pasan la mayor parte de su vida con distracciones para, en vez de enfrentar la verdad, y la verdad es que no vas a estar aquí para siempre, que tu vida es limitada, tienes 4000 semanas en promedio estadísticamente, tienes 4000 semanas. Entonces, vivimos como si la vida fuera para siempre porque no queremos enfrentar, a través de las distracciones, no queremos enfrentar la realidad de que nuestro tiempo es limitado. Ahora, ¿cuál es la solución que presenta el filósofo Martin Heidegger, que explica el autor? Es uno, enfrentar que eres finito. Pero ¿para qué enfrentar que eres finito? Justamente no para angustiarte, no para causarte estrés, sino para disfrutar la riqueza de la vida. Justamente para eso, no para causarte ansiedad de que a ver cuántos días te quedan y cuántos segundos, etcétera. No es para eso, es al contrario. Es que al darte cuenta que eres finito y que el tiempo no es ilimitado, en ese momento te das cuenta de que o disfrutas o te lo perdiste. O disfrutas o te lo perdiste. Ahora, si tú crees en la vida después de la muerte o no, eso no es el tema. Pero lo que sí es el tema es de que por lo menos hoy estás aquí y lo que dice el autor es a disfrutar. Ahora, el siguiente tema del que habla es lo que él le llama a, tenemos que aprender a ser mejores procrastinadores. Ser, y en otro episodio del podcast ya he hablado de cómo dejar de procrastinar, pero ahora lo que dice este autor es cómo ser mejores procrastinadores. Y empieza diciendo, no vas a poder hacer todo. Quisieras hacer miles de proyectos, hablar con todos los amigos que puedas hablar durante el día, ir de vacaciones a todos los lugares que se te ocurran. Sin embargo, tienes que enfrentar, número uno, que no vas a poder hacer todo. Y número dos, por lo mismo, tienes que hacer solamente lo más importante. Ahora, y él propone que para hacer esto, te invita a ser mejor procrastinador. ¿Y cómo lo hace? Primero que nada, lo que nos recomienda es pagarnos primero a nosotros mismos en nuestro negocio, en donde estemos trabajando en este momento, pagarnos primero a nosotros mismos, pero no con dinero, sino con tiempo. Repito, págate no con dinero, págate con tiempo y págate primero a ti mismo. Porque muchas veces estamos acostumbrados, por ejemplo, si tienes un negocio propio, a pagarle, vamos a hablar del dinero primero, a absolutamente todos los empleados, etcétera, y finalmente lo poco que quede ya te lo quedas tú si es que queda, y si no queda, pues tienes que seguir trabajando. Pero a nivel tiempo es lo mismo. A nivel tiempo, muchas veces el dueño del negocio es el que más tiempo trabaja y más horas, lo cual al principio es entendible. Sin embargo, se va haciendo una costumbre y nunca te pagas en tiempo. Entonces, lo que él dice es, primero que nada, págate a ti mismo y págate en tiempo. Querías tener un negocio, querías tener recursos, pues págate en tiempo. Es decir, si ya tienes un mecanismo que poco a poco va funcionando, que vas generando un ingreso, etcétera, que tu sueldo también incluya tiempo, tiempo libre para hacer otras actividades. Número dos, lo que él recomienda para ser mejores procrastinadores es
limitar el número de proyectos que estás haciendo al mismo tiempo. Los emprendedores tendemos a decir que sí absolutamente a todo lo que nos invitan. ¿Nos invitan a un negocio nuevo? Sí. ¿Tenemos una idea nueva? Sí. Lo que sea, sí. Porque somos de tomar acción, a diferencia de la mayor parte de las personas. Eso es una fortaleza. Pero puede ser una debilidad porque estás diciendo que sí a todo. Entonces, lo que recomienda el autor es ser mejores procrastinadores. Es decir, si tienes 17 mil ideas de negocio o 17 mil proyectos, es mejor que elimines la mayor parte y que limites el número de proyectos en los cuales estás trabajando al mismo tiempo. Es decir, sé un mejor procrastinador. Estás dejando a los demás para después, pero a propósito, lo estás haciendo de forma consciente. Y lo último que propone en este tema de ser mejores procrastinadores es que evitemos prioridades secundarias. Alguno de mis mentores decía, first things first, second things not at all. Primero lo primero y nunca lo segundo. Entonces, lo que él está diciendo es, haz una lista de todas las prioridades, proyectos, etcétera, y no solamente a nivel trabajo, sino a nivel a qué amigo quieres ver, a dónde quieres ir a viajar, qué quieres hacer el fin de semana. Entonces, ya que tengas lo más importante, la esencia de lo que realmente te va a hacer, no solamente ser más productivo dentro de tu trabajo, sino disfrutar la vida también fuera de tu trabajo, entonces adiós a las prioridades secundarias. No las dejes para después o no las quieras también acomodar de alguna forma como parte de tu trabajo. Olvídalas. Olvídalas. Si tienes dos proyectos y uno no es tan bueno, olvida el que no es tan bueno. Acuérdate lo que hizo Steve Jobs cuando llegó a Apple. Lo primero que hizo fue matar a la mayor cantidad de proyectos para dejar los buenos y los esenciales. Haz lo mismo, pero no solamente en tu vida profesional y en tu trabajo, afuera también. Porque afuera también tus horas son limitadas. Entonces es mejor que te la pases medio día disfrutando un café con tu mamá o con tu papá, con tu hermano, con tu amigo, o yendo a leer solo 6 horas sin interrupciones, disfrutando pocas actividades, pero con mucha intensidad y profundidad, que tratar de abarcar todo y no profundizar en nada. Es lo que propone el autor. Luego, siguiente enfoque es el siguiente. Lo siguiente que dice es, nuestra realidad en esta tierra es definida por la atención. Es decir, tú te despiertas en la mañana y tu realidad, lo que estás percibiendo, es el resultado de la atención que estás poniendo. Entonces, tu atención es la materia prima de tu realidad, que es lo que te va a traer felicidad, riqueza, de realmente disfrutar la vida. Es tu atención. Sin embargo, lo que dice el autor es de que desafortunadamente las redes sociales actualmente están diseñadas para atraer tu atención. Entonces habla muy profundamente de las redes sociales y dice que si no las limitas y no estás tú en control, tristemente, tu materia prima más importante para disfrutar esta realidad que se llama atención, poner atención a un atardecer, poner atención a tu hijo, a tu hija, poner atención a un viaje, poner atención a lo que realmente vale y lo que realmente importa tanto dentro como fuera de tu negocio. Si no lo haces así, entonces en automático las redes sociales te van a absorber y van a ganar. Créeme que van a ganar. ¿Por qué? Porque invierten billones de dólares en saber, en dominar, en entender cómo captar tu atención. Entonces, si algo te llevas el día de hoy, que sea que sea eso, saber controlar realmente a estas tecnologías, que por más buenas que son, porque son bastante buenas, también son un riesgo para tu atención, que es la materia más importante, que la materia prima más importante que tienes para disfrutar tu vida. Ahora, el autor también explica un ejemplo que dice que cuando estaba cargando a su hijo y estaba disfrutando muchísimo cargar a su hijo recién nacido, estaba tratando de descifrar al mismo tiempo cómo escribir un cuando X se llamaba, o X se llamaba Twitter todavía, que era un tweet, estaba pensando, mientras cargaba a su hijo, cómo escribir y qué iba a decir el tweet o el texto que iba a publicar en las redes sociales, que le explicara al mundo la emoción y todo lo que sentía de que estaba cargando a su hijo, en vez de disfrutar cargar a su hijo, en vez de disfrutar cargar a su hijo. Entonces su atención, volviendo al mismo tema, no estaba en su hijo, estaba en lo que iba a escribir en las redes sociales. Y a mí me pasa mucho, y me imagino que a ti también, cuando voy de viaje, parte de mi cerebro está disfrutando intensamente el atardecer, o tal vez el Coliseo en Roma, o tal vez el Duomo de Florencia, o tal vez en algún lugar así que las cataratas del Niágara, y de repente estás ahí y parte de ti está acostumbrada, tristemente, a sacar el teléfono
y empezar a grabar, empezar a compartir, lo mismo. Se empieza a dividir nuestra atención entre la realidad y la intensidad y la riqueza de la vida y la tecnología y las redes sociales. Entonces, en conclusión, lo que dice el autor es justamente ten control de las redes sociales para que tu atención, que es lo que realmente te va a ayudar a disfrutar la vida, no se vea afectada. Ahora, lo que dice de este tema también es de que también muchas veces nos vamos a las redes sociales o recurrimos justamente a las redes sociales porque enfrentarnos a lo que realmente importa, tanto a nivel personal, un hobby, algún pasatiempo, aprender un instrumento, o a nivel profesional, grabar un webinar, hacer un producto, etcétera, nos confronta con nuestras propias limitaciones. Entonces es mucho más fácil ponerte a ver un video en TikTok o en YouTube en donde no estás enfrentando nada y no te estás confrontando con tus verdaderos límites. Es mucho más fácil eso que ponerte a crear un producto, incorporar una empresa. Te enfrentas con tus límites y es lo que no queremos. Entonces el autor nos lo hace ver para que te des cuenta cómo cuando ya quitas las redes sociales y pones la atención en lo que realmente importa, te vas a enfrentar con que estás fuera de tu zona de confort, pero lo que él propone es, tienes que enfrentar eso. Enfrenta tus limitaciones para que realmente puedas, número uno, tener más resultados a nivel trabajo, a nivel productividad, pero número dos, hacer cosas que realmente te generen riqueza en la vida. Ahora, siguiente tema del cual habla el autor, habla de un libro que se llama The Decline of Pleasure. Y este libro habla de cómo desde la revolución industrial ha ido disminuyendo el tiempo que la gente le pone a actividades que les da placer, a pasatiempos, a hobbies, en donde estamos obsesionados con llenar cada hora de nuestro calendario y el tiempo que estamos fuera del trabajo, estamos preparándonos para hacer un mejor trabajo. Es decir, absolutamente todo, cada hora está hecha para trabajar y está mal visto, tanto interna como externamente, dedicar horas a actividades que solamente causan placer. Y justamente ha habido una tendencia de esto y lo que él propone es justamente tener pasatiempos, tener hobbies. Y yo te platico que cuando fui a te he platicado varias veces de un curso, bueno, varios cursos que tomé con Dan Sullivan, en el cual propone tener días libres, es decir, 24 horas en donde no hables de negocio, no recibas correo electrónico, no leas tu correo, no leas libros de negocio, en donde realmente no puedas ni abrir la computadora, 24 horas. Y él propone justamente eso, que no se mezcle, que sea una división total de 24 horas sin nada relacionado con el negocio. Y yo te confieso que cuando aprendí eso, lo que hice fue, tomé la decisión de tomarme los miércoles libres. Entonces solamente iba a trabajar lunes y martes, iba a descansar los miércoles y luego iba a trabajar jueves y viernes. Y eso a nivel productividad me ayudó bastante porque obviamente solamente tenía 4 días en vez de 5. Entonces me forcé a alcanzar o igual o mejores resultados en menos días. Esa parte fue positiva. Sin embargo, me di cuenta también de que el miércoles me despertaba y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer con mi vida. Ahora que tenía todo un día, 24 horas de no hacer nada en cuanto a la parte productiva, me di cuenta lo vacía que estaba mi vida fuera del trabajo, en donde mi vida se había convertido en solamente trabajo, familia, familia, trabajo, trabajo, familia, familia, trabajo, trabajo, familia, familia, trabajo, y no había nada más. Qué aburrida vida y qué vida sin sentido. Obviamente era altamente rica en mi trabajo porque afortunadamente disfruto intensamente lo que hago, amo a mi familia, sin embargo me di cuenta de que podía ser más rica la vida. Actualmente me da mucho gusto platicarte que llevo 2 años tomando clases de piano, a partir de ese momento que me di cuenta que faltaba algo, me apasiona el entender la escritura de la música y de los compositores, de Chopin y de Beethoven y todos los grandes compositores de piano. Me gusta mucho el golf, soy bastante malo, pero me gusta mucho el golf y me gusta dedicarme también a eso, pero he encontrado lo que realmente la sal y la pimienta de la vida, el sazón de la pimienta, perdón, el sazón de la vida, en donde realmente no está aquí adentro, está allá afuera. Y sorprendentemente, mientras más tiempo he dedicado a las actividades de afuera, a viajar también, que es una de mis pasiones también, mejor me va en el negocio, porque allá afuera es donde se me ocurren las mejores ideas. Las mejores ideas que he tenido no son en la computadora, son después de estar relajado leyendo en un café,
o en un viaje muy lejos de mi oficina, de mi dojo, como le llamamos en Tribu Digital. Es decir, no sucede con la mente concentrada en el trabajo, sucede afuera. Pero bueno, yo te invito a que si no tienes ningún pasatiempo, si no tienes ningún hobby, no solamente yo, sino el autor también te está invitando, es de que te atrevas y te des el tiempo de hacerlo. Ahora, el autor lo que explica es de que no lo hacemos porque también al empezar algo nuevo, nos enfrentamos con que somos mediocres y somos principiantes. Yo, si tú me ves hablar de negocios de mercadotecnia, si me ves hablando con mi equipo de cómo hacer una página de aterrizaje, un embudo de venta, etcétera, soy bastante bueno porque llevo 20 años en esto. Sin embargo, cuando empecé a tocar el piano, a mis 40 y tantos años, y ponte a empezar a tocar una por una de las notas y empezar a sentirte mediocre y a sentirte principiante en algo que nunca has hecho, igual en el golf, empiezo a tratar de pegarle a la pelota y pierdo 45 pelotas cada juego, y te enfrentas con que eres mediocre en eso. Sin embargo, también es una satisfacción inmensa cuando vas avanzando poco a poco en algo que nunca habías hecho. Y ver ese crecimiento que ya lo olvidamos, porque cuando éramos niños aprendíamos de todo y éramos una esponja de conocimiento y de educación y de información y tenemos hambre de aprender. Vas creciendo y lo vamos olvidando. Y cuando tienes la humildad de reconocerlo, número uno, y número dos, de avanzar y llegar al terreno de juego en un nuevo pasatiempo, en una nueva actividad y empezar como un cinta blanca y empezar desde cero, eso lo único que te va a hacer es, número uno, vas a crear muchos surcos neuronales, muchas conexiones neuronales que te van a ayudar a tu cerebro, a tu bienestar. Número dos, vas a tener una vida mucho más rica, mucho más rica. Y número tres, por consecuencia, tu negocio va a empezar a crecer. Te vas a dar cuenta, porque vas a tener más perspectiva, más pláticas con más gente, una vida más interesante y vas a ver tu negocio desde afuera. Y eso te va a ayudar a que finalmente crezca. Ahora, lo que propone el autor también es este tiempo libre. Lo recomienda hacer con gente, no siempre, pero a veces con gente. Y él habla de un estudio que hicieron en Suecia y se dieron cuenta de que la gente en Suecia tomaba menos antidepresivos en época de vacaciones. Y esto era porque, según explica, en tiempos que no eran de vacaciones, la gente se la pasaba sola en su oficina o en su casa trabajando todo el tiempo. Y de repente llegaban las vacaciones y había mucha conexión con diferentes personas, con familia, con amigos, había pláticas, había risas, había conexión. Entonces lo que te recomienda es que parte de los pasatiempos y parte del tiempo fuera de la oficina sea de conexión. Ahora, para gente que somos introvertidos, requiere un esfuerzo extra. Sin embargo, incluso a mí que yo soy introvertido, que yo estoy en mi zona de confort cuando estoy solo leyendo con un café con mis audífonos. Sin embargo, cuando voy y veo gente, conecto con un amigo, voy a una fiesta, al principio como que, y de repente, y llego, y después es una euforia y una energía y una perspectiva también de escuchar otros puntos de vista y de alguna forma te ayuda. Ahora, si tú eres una persona extrovertida, ni siquiera te lo tengo que vender. De alguna forma tú sabes el valor que tiene eh, conectar con personas, pero bueno. Ahora, lo último que dice el autor, que se me hizo una perspectiva bastante interesante, muy controversial, muy fuerte, pero muy interesante, le llama la terapia de insignificancia cósmica. La terapia de insignificancia cósmica. Tenemos un peso bastante grande actualmente de tener un propósito. Estamos obsesionados y todo el mundo espera que tengamos un propósito, ya sea de salvar el mundo, de escribir un libro, de hacer un negocio multimillonario, de ser admirables en algo, de alguna forma en encontrar cuál es el sentido y el propósito de nuestra vida. Es un peso muy grande, es un peso bastante grande. Y lo vemos en todos lados y vemos, obviamente, nos metemos a redes sociales y vemos todos los héroes en todas las áreas, en negocios y gente que está alcanzando resultados espectaculares. Y de alguna forma tenemos esa presión de nosotros también tener un propósito. Sin embargo, la terapia de insignificancia cósmica lo que dice y a lo que significa es, si te das cuenta de que eres realmente una partícula tan pequeña en tiempo y en espacio, digo en espacio, evidentemente que si ves el tamaño del universo, de nuestra galaxia, pero de todo el universo, somos insignificantes. Eres y soy y somos insignificantes en espacio, evidentemente, somos minúsculos. Y en tiempo también. En tiempo también. Entonces, en tiempo vivimos nada, a comparación de lo que lleva
la Tierra y el universo, nuestra vida es un respiro simplemente. Eso no solamente, no es una mala noticia. Eso es quitarte el peso de los hombros para que te des cuenta de que realmente no es tan importante. Y eso más que angustiarte, te tiene que liberar. Porque realmente si dedicas una tarde a ver el atardecer, en vez de estar trabajando y estar obsesionado con cambiar el mundo con un libro, y si realmente conectas con tu hijo, con tu familia, en vez de estar angustiado porque tienes que empezar 4 proyectos en vez de uno, créeme que número uno, en la trayectoria del universo no va a importar, pero número dos, lo que sí va a pasar es de que vas a tener una vida mucho más rica y una vida que en el final de tus días vas a haber estado totalmente satisfecho o satisfecha de haber vivido. Entonces, bueno, a eso se refiere con la terapia de insignificancia cósmica. Y bueno, qué buen libro. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Como te decía, se llama 4000 semanas. El autor es Oliver Burkeman. Es un libro, entre comillas, de productividad, pero va más allá, como te das cuenta. No es solamente de alcanzar resultados, sino de limitar los proyectos importantes para que tengas más tiempo libre afuera y realmente puedas disfrutar. Pero bueno, platícame en los comentarios qué opinas. Si te gustó este análisis, si te está gustando que analice libros o tienes alguna otra idea, me puedes escribir también a podcast@tribudigital.com. Lamentablemente no puedo contestar absolutamente todos los correos, pero sí me gustaría escuchar tu opinión, a ver qué opinas de este podcast, de este formato, de analizar libros. Y como te decía, como te he dicho varias veces, si te gusta esta información, solamente te pido 2 cosas a cambio. Número 1, que te suscribas a este canal, ya sea a través de Spotify o a través de YouTube. Y número 2, ayúdanos a correr la voz. Recomienda este podcast a toda la gente que tú puedas para que nos ayudes a alcanzar la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Te mando un muy, 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 muy fuerte abrazo. Siento que ya nos conocemos, nos hemos visto tantas veces que siento que ya nos conocemos. Si es la primera vez que me ves, no dejes de suscribirte. Es un honor y un placer para mí servirte y ayudarte. Lo hago sin ningún interés a cambio, créeme. Me gusta ayudarte. Y te pido, como te decía, que nos ayudes a correr la voz y a recomendar este podcast para que podamos impactar más vidas. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Alex Beresowski.